Hola. Según el informe Digital in 2016 de We Are Social, el 31% de la población mundial es usuaria activa de redes sociales. Y aunque este fenómeno puede parecer un poco reciente, la verdad es que ha transformado abismalmente nuestras costumbres. Por eso, hoy estamos en la Universidad del Valle para aprender más sobre las redes sociales de la mano de nuestros docentes. Bienvenidos a Eureka. Ya vi este meme, está genial, ya te lo mando. La historia de las redes sociales se remonta a la década de los 70s. Sin embargo, es en los 90s cuando empiezan a evolucionar hasta adquirir características más parecidas a las que usamos actualmente. En 1994 se lanzó GeoCities. En 1995 surge TheGlove.com, una red que permite al usuario publicar su contenido e interactuar con otras personas con intereses similares. En 1997 llega 6 Degrees, un espacio considerado por distintos investigadores como la primera red social. Ese mismo año se lanzó Instant Messenger, creado por Microsoft Windows, con el que los usuarios podían encontrar servicios básicos de chat. LiveJournal nace en 1999, uno de los primeros en ofrecer blogs y diarios en línea. En 2002 ve la luz Fotolog, primera red social cuyo objetivo es intercambiar fotografías. En el 2003, MySpace llega para convertirse en la red más grande del momento, con más de 250 millones de usuarios. El mismo año aparece LinkedIn, red social que promueve las relaciones empresariales. En 2004, Flickr surge como otra red social enfocada en la difusión de fotografías. Yahoo, en 2005, nace como una red social con servicio de correo, calendario, fotos, eventos, blog y música. En 2005, YouTube permite a los usuarios subir, ver y compartir videos de todo tipo e incluir comentarios. Twitter aparece en 2006. Esta red permite enviar mensajes de máximo 140 caracteres llamados tweets. En los últimos años han aparecido aplicaciones móviles como Pinterest para compartir imágenes entre los usuarios, Snapchat, aplicación que permite enviar archivos que desaparecen a los pocos segundos de haberlos visto, y WhatsApp e Instagram, que empiezan a opacar a los gigantes de las redes sociales. Las redes sociales son definitivamente hijas creaciones de la cultura digital. Y cultura digital no quiere decir cultura de computadores. Es básicamente una transformación de las mentalidades, de los modos de producir y de los modos de hacer cosas. Entonces, cultura digital es en parte de jerarquización, es decir, asumir que muchos pueden producir y contribuir a la producción desde distintos lugares y sin necesariamente obedecer estructuras de mando. Eso es uno de los elementos, una de las transformaciones que introdujo, lo que un autor llamado Alessandro Barico, de manera muy linda, en un libro que se llama El Juego, ha llamado una cierta insurrección. Una insurrección que ocurrió en California, Estados Unidos, de la mano de una generación de ingenieros, creadores, programadores, gente de muy buena formación matemática y técnica, y crearon, las bases de esto que se ha dado a denominar cultura digital. Esa desjerarquización, esa fluidez de la información, esa capacidad para diseminar información con menos energía, con menos inversión de tiempo, es lo característico, son elementos característicos de esta cultura digital. Esos rasgos los contienen y los consideran claramente las plataformas de redes sociales. Y es importante también notar que hay plataformas de redes sociales valiosas, poco conocidas, que podríamos aprovechar, que podríamos disfrutar creativamente.
Quora, por ejemplo, una plataforma de circulación, de construcción de preguntas ingeniosas, unas menos, y de respuestas colaborativas a partir de esas preguntas. Quora es muy interesante. En el campo académico, muchos académicos usan, profesores, investigadores usan ResearchGate como una plataforma importante. Hay plataformas de redes sociales para aficionados, hay plataformas de redes sociales para gente que tiene hobbies específicos. Hay muchas más redes sociales que Twitter, Facebook y ahora la emergente y crecientemente poderosa TikTok. Sin embargo, es claro que entre las redes sociales, globalmente, las las que por cantidad de usuarios concentran mayor volumen. Claramente en primer orden está globalmente Facebook, en segundo lugar YouTube, en tercer lugar Instagram y recientemente con un vigor inusitado TikTok. Y de crecimiento extraordinario WhatsApp, cuyos alcances como plataformas de teléfono móvil estamos todavía en hora de hacer comprensión, tener una comprensión significativa. Las redes sociales han generado impactos en nuestra vida en todos los niveles. Particularmente, investigando más sobre este fenómeno, nos encontramos con dos: las implicaciones que tienen en los modelos pedagógicos y en la tecnocultura. Con el surgimiento de la cultura escrita, lo que la antecedía, que era la oralidad, ha ido evolucionando paulatinamente. Hemos asistido a cambios como, por ejemplo, la escritura con diferentes herramientas, el surgimiento de la imprenta y a finales del siglo XX el surgimiento de las tecnologías informáticas y de Internet. A partir del surgimiento de Internet se inaugura un nuevo ámbito de la comunicación, que es el ámbito ciberespacial. En el ciberespacio, que es el gran espacio de la Internet, de la red, confluyen tanto manifestaciones de la oralidad como manifestaciones de la cultura escrita y surgen nuevas formas de expresarnos. La tecnocultura es, en cierta medida, la confluencia entre las manifestaciones culturales del hombre cifradas en tecnologías de la información y la comunicación. Podríamos decir entonces que la cultura escrita hace parte de la tecnocultura, puesto que es una tecnología de la información y la comunicación que incide en nuestras formas de relacionarnos y de comunicarnos con otros, de llevar a cabo el conocimiento, digamos, acumulado de la especie humana. Pero también tenemos la tecnocultura en el sentido más contemporáneo, que es la que se instala a partir del surgimiento de las tecnologías de información y comunicación. En la cultura escrita lo que tenemos no es una doble presencia de quien habla y quien escucha, y a su vez intercambiando los roles, habla para que el otro lo escuche. En la cultura escrita, decía, tenemos no una doble presencia, sino una doble ausencia. Cuando yo estoy escribiendo un texto, está ausente quien va a leer ese texto. De la misma manera que quien lea este texto lo va a leer en mi ausencia. Está ausente el lector cuando el autor escribe y está ausente el autor cuando el lector lee. Entonces, ¿qué sucede? Para poder compensar esa copresencia de los interlocutores es necesario que la cultura escrita, digamos, naciente, empiece a crear una serie de sistemas, de normas, de reglas, de requisitos para que ese texto que yo estoy escribiendo pueda ser comprendido en mi ausencia. Eso conlleva a que se decanten, se perfilen una serie de conocimientos procedimentales de la cultura escrita, es decir, un saber hacer, así como sabemos nadar, sabemos montar en bicicleta, sabemos manejar un computador, sabemos manejar un celular. Hay un saber hacer de la cultura escrita que nos permite que escribamos de tal manera que los textos no necesiten de nosotros, ¿sí?, que debamos explicarlos, sino que sean entendidos en nuestra ausencia. El canon de la escritura escrita es un conjunto de operaciones que permiten que esa doble ausencia sea compensada a partir de una estructuración en el texto, ¿sí?,
que permita que el otro entienda cuál fue mi intencionalidad. El canon, digamos, para hacerlo un poquito más entendible, es asociado a lo que los lingüistas denominan la norma estándar. Es la forma en que nosotros debemos comunicarnos con otros para que nos entiendan. Y esa lengua estándar, pues obviamente se utiliza y está presente tanto en la oralidad como en la escritura. Entonces la pregunta es, ¿de qué manera esas formas de escritura que se están llevando a cabo en las redes sociales como Twitter, Facebook, Instagram, por mencionar solo algunas, el chat, digamos, en el WhatsApp, de qué manera esas formas de escritura afectan, por decirlo de alguna manera, la escritura canónica? Pues en principio yo preferiría hablar de tensiones que se producen, digamos, entre la una y la otra, porque el canon de la escritura está ligado a nociones como, por ejemplo, la permanencia. Las normas no se están cambiando de la noche a la mañana, sino que se han ido configurando a lo largo de largos periodos de la historia. No se quedarán tal como están en este momento. Dentro de 50, 60, 80 o 100 años las normas probablemente sean otras, así como las normas con las cuales tenemos que escribir hoy en día no son las mismas que se aplicaban en el castellano de los españoles que llegaron a América en el momento del descubrimiento, ¿cierto? Lo que suceda o las dinámicas que favorecen las redes sociales, como la inmediatez, el cambio permanente, la premura, la brevedad, la flexibilidad, no tendrían por qué afectar nuestras formas de escritura. Si nosotros nos expresamos bien, si sabemos escribir de manera correcta, no vamos a quitarnos esa camiseta, por así decirlo, de la escritura canónica para ponernos la camiseta de la escritura no canónica. Sí sabemos diferenciar registros, porque sabemos cuando estamos hablando con el jefe, cuando estamos hablando con el profesor, cuando estamos hablando con la mamá, cuando estamos hablando con la novia, cuando estamos hablando en la cotidianidad. Y en esos espacios, digamos, no somos tan cuidadosos como cuando estamos hablando de la escritura académica. No deberíamos entonces pensar en términos de una disyuntiva, sino más bien en términos de relaciones de tensión. Sí, por supuesto que en el chat y las redes sociales somos más relajados, más permisivos, hay mucha más presencia de rasgos de la oralidad, pero también es cierto que reconociendo eso como tensión, podríamos, digamos, ser capaces de aprovechar los diferentes escenarios de la comunicación y las ventajas que cada uno de ellos nos ofrece. No hay otro lugar distinto al de la lectura para poder lograr un aprendizaje y una apropiación significativa de los conocimientos procedimentales de la cultura escrita. A partir de eso, a partir de poder crear un interés, podemos, digamos, lograr que los estudiantes sean capaces de contrastar esos distintos registros de la escritura y de la lectura. Porque no solamente es cómo escribimos, es también cómo leemos, cómo nos aproximamos a los textos que nos enseñan y que nos plantean o nos proponen los profesores en la universidad. No podemos leerlo de manera diagonal y superficial como leemos una noticia a través del Facebook o como leemos un estado de un amigo o de una amiga en su perfil de Facebook. Las redes sociales son un elemento de nuestra esfera digital bastante complejo, diría yo, en donde se puede aprender muchísimas cosas y los tipos de aprendizaje también varían muchísimo, principalmente porque las redes sociales están incorporadas a nuestra vida cotidiana, hacen parte de lo que hacemos en el trabajo, en el estudio, con los amigos, en la familia. Entonces esas situaciones hacen que las redes sociales pues sirvan para muchos propósitos, las personas las utilicen de diversas maneras y todas esas funcionalidades pues hacen que tengamos que, digamos, considerar que los aprendizajes que se dan allí son también muy diversos. Yo diría que hay dos características como claves de lo que nos permite decir qué tipo de aprendizajes se dan en las redes sociales. Por un lado está que las redes sociales están hechas para que la gente participe en ellas, es decir, existen en la medida en que las personas produzcan contenidos, los compartan, los comenten, es decir, si no hay esa participación, pues las redes no se mueven. Entonces, eso sumado a que el usuario también tiene que hacer su propia red, ¿no? Construir su propia red, filtrar, seguir cuentas, suscribirse, decir, bueno, a quién bloqueo, a quién sigo, etcétera. Entonces, todas estas cosas hacen que
el aprendizaje vaya mucho más allá de lo que se puede recibir a nivel de contenidos o de información. Las implicaciones pedagógicas de las redes sociales son bastante importantes y bastante urgentes. Se está haciendo mucho en materia de educación, de cómo utilizar las redes y tener un pensamiento crítico frente a ellas, pero yo creo que falta mucho por hacer. Porque como decía, hay una complejidad, ¿sí?, que no se va a resolver en una clase en la escuela, ¿no? Requiere mucho más, requiere un trabajo transdisciplinar, si se quiere, quizás para entender que los mensajes se construyen, ¿no? Y que detrás de esa circulación de mensajes y de ideas y de contenidos hay personas que las producen con intereses, con propósitos. Entonces, el Instituto de Educación y Pedagogía en sus diferentes áreas ha promovido el uso de las tecnologías de información y comunicación en el contexto escolar. También, por ejemplo, en el área en que yo trabajo, en Educación, Comunidad y Desarrollo, pues allí nosotros también miramos lo que sucede en los contextos no escolares. Pero habitualmente, digamos, se enfoca esta pedagogía hacia cómo incorporar las tecnologías en las aulas, ¿sí? Y hay otro gran campo de conocimiento y de investigación que yo creo que hace falta explorar mucho más, y es el de cómo los estudiantes hacen tratamiento de la información. Esto que se puede llamar alfabetización mediática, educación en medios, o en inglés que se conoce como media literacy. Las redes sociales se han convertido en un importante canal de comunicación donde todos quieren estar. Sin embargo, surgen bastantes preguntas. Por ejemplo, ¿por qué al ser gratuitas generan tanto dinero? ¿Cuál es el verdadero negocio detrás de las redes sociales? Para entender dónde está el negocio, es necesario entender también que hay muchos distintos tipos de usuarios de las redes sociales. Usted y yo, usuarios comunes que escribimos cosas en las redes sociales, que subimos fotografías, descargamos fotografías, hacemos actuaciones, shows, cantamos, circulamos imágenes, despotricamos del mundo, hacemos crítica, hacemos un poco exploración narcisa de nuestras presencias, en fin, etc. Eso, usted y yo, los usuarios comunes, somos solo un tipo de usuario. La mayoría, el grueso de los usuarios, pero no necesariamente los más importantes en las plataformas de redes sociales. Hay un segundo usuario que pagan en las redes sociales por colgar, subir, suministrar contenidos. Gente, empresas, corporaciones, compañías que hacen, suministran, distribuyen contenidos publicitarios a través de las redes sociales. En estos momentos, Google y Facebook controlan un porcentaje sustancial, muy importante, de la publicidad que circula a través de las plataformas digitales. Tercer usuario se dedica a desarrollar software compatible con los códigos de las plataformas de redes sociales en donde van a crear e instalar esos software o van a correr esos softwares. Algunas redes sociales como Facebook liberan en parte ese software para que haya muchos desarrolladores de software compatibles con Facebook. Hay otras plataformas más restrictivas, en fin, etcétera, etcétera. Pero piensen en muchos jóvenes, corporaciones, empresas pequeñas, empresas más grandes, en fin, desarrollando software. Vale la pena indicar que dentro de ese, el usuario anunciantes, también hay que considerar ahí a un usuario cercano o parecido a los anunciantes, que son los medios de comunicación masivos que
encontrado en Facebook y en las plataformas de redes sociales un canal para distribuir sus contenidos. El periódico El Tiempo, el periódico El Espectador, los canales de televisión, en fin, etcétera, etcétera, también distribuyen su contenido a través de las plataformas de redes sociales, porque ahí hay muchos usuarios del primer tipo, usted y yo. $1 centavo por cada imagen que subimos, por cada imagen, texto o sonido u obra original que proporcionamos los usuarios a la plataforma. $1 centavo. Medio centavo de dólar cada vez que hacemos circular una obra, sea original o no. Cada vez que le damos me gusta, hacemos comentarios, hacemos curaduría, en fin, medio centavo de dólar. Supongan que adicionalmente va a pagar $1 mensual por cada 100.000 usuarios de la plataforma. Si uno comienza a hacer el trabajo de monetizar toda la labor que ejercemos en las plataformas de redes sociales, notamos cuánta riqueza generamos gratuitamente para una plataforma como esta, si prosperara una demanda de esta naturaleza. El pegamento, que es nuestra actividad en las plataformas de redes sociales, genera riqueza y valor que de alguna manera la plataforma usufructúa y apropia. Uno de los aspectos más importantes con las redes sociales tiene que ver con el uso que le damos. Hay colectivos que lo utilizan para generar activismo y otros para sesgar la opinión pública y diseminar fake news. En este segmento vamos a hablar cómo las redes sociales en el siglo XXI se convirtieron en el nuevo escenario de la batalla ideológica. Cuando hablamos de geopolítica, hablamos de la relación que tiene la política con la geografía, con las naciones, con los continentes, con las interacciones entre naciones y territorios. En este momento lo que encontramos es que la globalización de la tecnología informática y la influencia que dentro de las tecnologías de Internet tienen las redes sociales de diferente tipo afecta de una forma decisiva a la geopolítica, es decir, las interacciones entre los países y entre los poderes. Hoy encontramos en el mundo, por ejemplo, cómo Trump está interesado en bloquear en Estados Unidos la penetración y la expansión de TikTok, que es una plataforma de origen china, porque la unión entre las tecnologías informáticas, la convergencia digital y la biotecnología significa un gran suministro de información para grandes corporaciones y grandes estados que pueden administrar a través de grandes volúmenes de datos información sensible de la ciudadanía. El auge de las redes sociales afecta de forma sensible la democracia liberal porque las redes sociales, primero, pertenecen a pequeños o grandes corporaciones transnacionales del capital, son pequeños grupos los que tienen un gran control y esos grupos convierten nuestras interacciones sociales, nuestros gestos, nuestros gustos, nuestras opiniones en datos, que le venden a campañas presidenciales, datos que le venden a estrategias de marketing que terminan siendo administrados y explotados para ya sea reforzar nuestras creencias previas, ya sea para alimentar nuestros temores y orientar nuestras decisiones electorales en favor de uno u otro candidato. Respecto a la propagación de la fake news, lo que encontramos es que no son fake news, no son solamente información que tiene apariencia de cobertura noticias, sino que estamos dándonos cuenta ahora que es todo un ecosistema de desinformación, es decir, todo lo que está en esta matriz virtual está compuesto de unos y ceros y en consecuencia absolutamente todo puede ser programable, desde una canción, desde una fotografía, un video, un emoticón, un estado en Facebook, absolutamente todo puede ser manipulable. Y hoy encontramos algo que es una fase, si se quiere, mucho más sofisticada de la fake news, que es una deepfake, que es una falsificación de gran escala, en la cual podemos, con base en las expresiones de una persona, mostrar cómo sería su versión andrógina, cómo sería su versión femenina, si es un hombre, cómo sería su versión masculina, si es una mujer. Se pueden poner diálogos manipulando las expresiones faciales de una persona. Y esto representa un gran peligro porque la distinción entre lo real y lo falsificado se pierde.
Usualmente pensábamos que las redes sociales iban a significar el empoderamiento ciudadano, iban a significar una mayor potencia de la libertad individual de las personas, de la capacidad de expresión, y sin duda han habido ampliaciones en ese aspecto, pero en el momento en que las redes sociales se vuelven una mercancía, en el momento en que estas redes emiten acciones y en el momento en que hay accionistas que han invertido muchísima plata en ellas para obtener lucro, cada una de las interacciones de las personas empieza a ser controlada. Y eso hace que cada uno de nuestros comportamientos esté supeditado por intereses comerciales, es decir, la libertad es solo una ilusión cuando entramos en las redes sociales, porque estamos en un entorno donde ese diseño de la interacción está previamente planificado, previamente medido y altísimamente administrado. Es necesario que los gobiernos regulen las redes sociales y debemos entender que las personas tejemos redes humanas, pero que las grandes plataformas pertenecen a grandes corporaciones de capital tecnológico que se están enriqueciendo de la extracción de nuestros datos, que están vendiendo nuestra información. Ya sea para estar unos más cerca que los otros, para investigar sobre determinado tema, para hacer activismo político o para darnos a conocer. La verdad es que las redes sociales se han convertido en una herramienta importantísima en el siglo XXI. Lo cierto es que hoy aprendimos más sobre las redes sociales de la mano de profesores e investigadores de la Universidad del Valle. Gracias por acompañarnos hasta acá. Síganos en nuestras redes sociales, eureka.v, eureka con K, ¿ok? Chao, gracias.